tecnología. ¿Pero cuándo? Vamos a asomarnos un poquito entonces a este mundo del vanguardismo para que ustedes puedan anotar los datos, ¿no? Que vamos a resaltar hoy día, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo nace esto del vanguardismo? ¿Qué cosa es, no? Ya habíamos dicho que es una corriente que busca básicamente estar con lo último, ¿no? Con lo más reciente, con lo más fresquito, ¿ya? Muy bien, entonces partamos de la definición. Es un movimiento que reúne varias escuelas, ¿ok? Pero ¿cómo así, no? ¿Cómo reúne varias escuelas o ismos también? Eh, pues fíjense, ¿no? Todo esto comienza a comienzos del siglo XX. O sea, todas estas escuelas, estos ismos, nacen a comienzos del siglo XX, ¿no? Definitivamente siglo XX, marcadísimo ya, vanguardia, ¿no? Pero ¿qué los impulsa? Los avances tecnológicos, ¿ok? Entonces, los del siglo XX hacían comparaciones con el siglo XIX, ¿no? Ellos decían, bueno, en el siglo XIX la gente se transportaba pues, con carretas, ¿no? Con caballos. Ahora nosotros tenemos automóviles, ¿no? En el siglo XIX la gente pues se alumbraba con velas. Ahora nosotros nos alumbramos con bombillas eléctricas. Entonces, había una gran diferenciación, un salto tecnológico. Y los artistas dijeron, bueno, nosotros también tenemos que estar a la par, ¿no? El ser humano ha llegado al punto de un desarrollo tecnológico, intelectual, científico, sin precedentes. Y el arte no puede ser la excepción. Y entonces se buscan, ¿no? Algo totalmente nuevo, ¿no? Y para buscar lo totalmente nuevo se tiene que experimentar, pero también romper con el pasado, ¿ok? Fíjese, entonces, en esa búsqueda experimental de los artistas, no solamente en literatura, en pintura, en cine, en todo, con esta búsqueda se hacen muchas experimentaciones. Y por esas experimentaciones nacen muchas propuestas, muchos sismos, muchas escuelas vanguardistas, ¿no? Por ejemplo, tenemos el futurismo, el cubismo. Seguramente ustedes han escuchado, pues, ¿no? Dadaísmo, surrealismo, expresionismo, un sinfín de escuelas, ¿no? Todo por experimentar, ¿no? Entonces salieron muchos experimentos, muchas escuelas, tenían estilos distintos, diferentes, pero todos estos están dentro del vanguardismo porque lo que tienen en común es que todas estas buscaban renovar el arte, ¿ok? Renovarlo, pero de una manera radical. ¿Cómo así? Romper con todo lo pasado, ¿no? Es decir, buscar algo que en el pasado no hayan hecho, ¿no? Algo nuevo, algo totalmente inédito. Entonces se experimenta mucho y nacen estas corrientes vanguardistas, ¿no? Entonces, en conclusión, el vanguardismo sería pues esta reunión, ¿no? De varias escuelas o ismos, todas buscan renovar el arte de una manera radical y romper con el pasado, ¿ok? Muy bien, surge gracias a la tecnología a comienzos del siglo XX. Otros datos que también estamos brindándote, porque podrían venir dentro del examen, ¿no? Alguien preguntará, profesor, ¿qué géneros se emplearon, se utilizaron en el vanguardismo, ¿no? O los vanguardistas, ¿qué género? Bueno, el género lírico, es decir, la poesía, el género narrativo, obviamente, las novelas, los cuentos, y el género dramático también entra en esta enumeración de formas de expresión vanguardista, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otra cosa tenemos ¿no? para tomar en cuenta? Que el vanguardismo se opone a la representación naturalista del hombre, ¿no? Entonces, no solamente describirlo de una manera física, ¿no? O de una manera emocional, pero muy superficial, ¿no? Sino más bien lo que buscaban los vanguardistas eran indagar o hurgar en lo más profundo y en lo más recóndito del ser humano, del hombre, ¿ok? Pero del hombre contemporáneo, ¿no? Es decir, aquel hombre que está inmerso dentro de la civilización, del desarrollo, aquel ser intelectual, ¿no? Científico, ya desarrollado y con nuevas perspectivas, ¿no? Entonces, este hombre contemporáneo va a ser el foco de atención de todas,
estas escuelas vanguardistas, ¿ya? No querían pues lo natural, lo que ya se sabía, ¿no? Lo que ya había sido pues explorado en los siglos pasados, sino lo más recóndito del hombre, lo más interno. Y ahorita cuando expliquemos las escuelas vanguardistas, ustedes van a entenderlo un poquito mejor, ¿ya? ¿Qué más? Proclama la libertad creadora, ¿no? Entonces, una persona vanguardista tenía que ser muy, 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 muy creativa, ¿ok? Y para que tú seas creativo, tienes que experimentar, ¿ok? Es como si una persona, si tú estudiaras diseño gráfico, por ejemplo, y el cliente te dice, ¿sabe qué? Yo quiero que usted busque un nombre original, una imagen, y que esta imagen quede impregnada en la mente de todos los usuarios. Entonces tú tienes que buscar, pues, qué cosa puede impactar a la gente, ¿no? ¿Qué no se ha hecho hasta ahora que puede ser interiorizado en las personas? ¿Ok? Entonces cuando lleguemos un poquito por ejemplo, a estas corrientes vanguardistas, vamos a darte más ejemplos de aquello, ¿ya? Entonces, libertad creadora, experimentación al máximo, todo era válido. Muy bien. Entonces, buscando, como te digo, siempre lo nuevo, lo original. ¿Ok? Bueno, por ejemplo, había algunas corrientes vanguardistas que exploraban elementos lúdicos, es decir, de juego, en el campo discográfico, es decir, trabajaba mucho con las imágenes, ¿no? Intercambiaba o intercalaba, perdón, las palabras con las imágenes o formaba imágenes hechas con palabras, ¿ya? Esto se llamaba los caligramas, por ejemplo, ¿no? Imágenes como la que estás viendo acá, ¿no? Estas son los caligramas, ¿no? Imágenes hechos con palabras, ¿ya? Los vanguardistas eran también nihilistas, rebeldes, ¿no? No acataban las normas gramaticales, ¿ya? Pero obviamente ellos lo hacían por ser originales, ¿no? No porque no supieran, porque algunos de ustedes dirán, profesor, yo también soy vanguardista, entonces porque no tengo una buena ortografía ni una buena sintaxis. No, 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 pero no es porque no sabían, sino más bien porque querían, digamos así, llamar la atención, ¿no? Y también aplicar neologismos, ¿no? ¿Qué significan neologismos? Pues inventar palabras nuevas, ¿ok? Palabras nuevas. Ya también te voy a explicar, te voy a dar más ejemplos cuando busquemos estas escuelas, ¿no? Que estamos hoy día estudiando, ¿ya? El ultraísmo, el creacionismo, existencialismo. Entonces, al final de la clase tú vas a decir, bueno, ya, entonces esto viene a ser, pues, esta tendencia, es surrealista. Esta tendencia es creacionista, ¿no? Y esto es expresionista. Entonces, esa es la intención, ¿no? Que tú puedas identificar a las escuelas vanguardistas y, por supuesto, a sus representantes y a sus características, ¿no? Y finalmente, vamos a hablar de que los vanguardistas tenían un espíritu de provocación, ¿no? Eran gente pues que no le gustaba el status quo, ¿no? Por ejemplo, la sociedad no quería, pues, supongamos, ¿no? Hablar del sexo, pero los vanguardistas decían, bueno, vamos a tocar ese tema. Oye, la gente no habla de la locura. Entonces nosotros vamos a hablar pues de la gente loca, ¿no? Ah, de los psicoanalistas, ¿no? De los sueños. O sea, todo ese tipo de cosas era válida para los vanguardistas, ¿no? Cualquier cosa, cualquier tema, mejor aún si no haya sido explorado, estos lo traían a colación. Y por supuesto, esto traía qué cosa? Problemas con la sociedad conservadora, ¿no? Había una transgresión social a través del arte. Entonces, esto pues chocaba a muchas personas, pero así eran los vanguardistas, ¿ok? Eran así, eran nihilistas, contestatarios, anárquicos, si se quiere, pero buscando una nueva propuesta artística, ¿no? Si me dejo entender. Entonces yo creo que las explicaciones hasta acá acerca del fenómeno del vanguardismo que comienza en el siglo XX están dadas, ¿no? Bueno, chicos, entonces vamos a pasar a hablar un poco de cada una de estas escuelas, ¿ya? Y la primera pregunta,
o una pregunta que podría venir dentro del examen es, ¿cuál es la escuela o ismo que comienza con el movimiento vanguardista? ¿Ya? ¿Y cuál será esta corriente? A ver, fíjate, toma nota. La primera, la que inicia todo, es el futurismo. El futurismo comienza, ¿no? Rompe el hielo, da el puntapié inicial a lo que es el vanguardismo. ¿Y cómo sabes tú cuando una obra es futurista? Pues sencillamente cuando esta obra habla de las máquinas, ¿no? Puede ser de los automóviles, eh, ferrocarriles, habla de la velocidad, del vértigo, ¿no? De volar, habla de las máquinas, de la tecnología, habla de las guerras, es decir, todo lo que implique tecnología, obviamente de la época, ¿no? Inclusive el fútbol, ¿no? Que era recién un deporte novedoso, era tomado por los futuristas, ¿ok? Entonces, todo lo que tenga que ver con las máquinas, la velocidad, la tecnología, ¿no? Las guerras. ¿Y por qué las guerras? Se preguntarán algunos, porque los futuristas decían, ¿no? Gracias a las guerras han habido avances tecnológicos, ¿no? Hay una competencia entre potencias, entre países, y un país dice, bueno, el carro francés corre pues a 50 kilómetros por hora, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Bueno, nosotros vamos a crear uno que corra pues a 80 kilómetros por hora, por decirte, ¿no? Por decirte un ejemplo. Entonces buscaban la forma de superar uno al otro y así avanzaba la tecnología, ¿no? Oye, mi tanque es más poderoso que el de los ingleses, entonces vamos a dotarlos con un cañón, ¿no? Con otro motor, etcétera, etcétera. Entonces, eso admiraban los futuristas, ¿no? Estos avances tecnológicos, estos avances científicos. Y la guerra era una excusa perfecta para seguir investigando, seguir aplicando la ciencia, ¿no? Y el cultor del futurismo se llama Filippo Tommaso Marinetti. Anótalo porque hoy nos han preguntado sobre este tipo, ¿no? Filippo Tommaso Marinetti, ¿ya? Muy bien, entonces creo que está claro lo que buscaba el futurismo, ¿no? Seguimos con otra escuela vanguardista, el dadaísmo. Aquí está, ¿no? El dadaísmo, nombre un poco raro, pero tomado de los balbuceos del bebé, ¿no? Ustedes cuando escuchan a los bebitos, sus hermanitos, de repente recién nacidos, dice bla, 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 bla. Entonces, bueno, todas estas vocecitas de los bebés son incoherentes. Y ahí está el detalle, ¿no? Que el dadaísmo asocia palabras y sonidos de modo incoherente, ¿no? Entonces, ¿cómo es esto, profesor? ¿Cómo de modo incoherente? O sea, no entiendo bien, pues. Vamos a citarte un ejemplo. Ustedes seguramente han leído o han escuchado el poema Masa de César Vallejo. Una frase de este poema dice, y el cadáver, ay, siguió muriendo, ¿no? Entonces, claro, tú te preguntas y dices, oye, pero profesor, ¿cómo un cadáver va a seguir muriendo si es cadáver, ¿no? O sea, el cadáver ya está muerto, ¿cómo va a seguir muriendo? Pero ahí está la incoherencia, pues, ¿te das cuenta? Entonces las frases incoherentes eran propias del dadaísmo. Ahora, claro, si nosotros analizamos esta frase, ¿no? Como vamos a analizar cuando lleguemos a César Vallejo, ¿no? Y sus obras, al final tiene algún sentido, ¿ok? Pero inicialmente estas formas incoherentes parece que no lo tuvieran, ¿ok? Y con eso jugaba el dadaísmo. Ahora, ¿su cultor quién es? Tristán Tzara, ¿ya? Así como la tienda de ropa Zara, pero le aumentas la T nada más, ¿no? Tristán Tzara, que es el artífice del movimiento dadaísta. Entonces, ojo que también anótalo porque nos han preguntado sobre él y sobre Marinetti también, ¿no? Que es del futurismo. Creo que futurismo y dadaísmo ya están. Ahora nos vamos con una escuela vanguardista que es una de las más, digamos así, más tomadas en cuenta, más aludidas dentro de los exámenes de admisión, ¿ya? Y viene a ser el expresionismo, ¿no? ¿Cómo saber que una obra es expresionista, chicos? Las obras expresionistas lo que hacen es deformar la realidad, ¿no? Pero ¿para qué se deforma la realidad? Para expresar, ¿qué cosa? La esencia interna del hombre, ¿ok? Ah, profesor, todavía falta, no está claro, ¿no? Pero ¿cómo expresas esta esencia interna del hombre? Mediante alegorías o representaciones intensas o grotescas, ¿no?
Por ejemplo, en la obra de Franz Kafka llamada La Metamorfosis, un tipo se transforma en insecto, ¿no es cierto? Y ustedes saben de quién estamos hablando. Entonces, desde el saque, ¿no? Desde que comienza la obra, tú dices, oye, pero qué obra tan absurda, ¿no? ¿Cómo un hombre se va a convertir en insecto? Esto es absurdo, ¿ya? Justamente, ¿no? Aquí está el sentido del sinsentido, ¿ya? Suena absurdo, pero si tú analizas la obra La Metamorfosis, el tipo se sentía como un insecto, se sentía no valorado, porque cuando él se despierta convertido en insecto, él no se desespera porque estaba convertido en insecto, sino más bien porque iba a llegar tarde a su trabajo, ¿no? ¿Te das cuenta? Esto es absurdo, porque ¿qué pasaría el día del examen? Tú te despiertas y estás convertido en insecto. Empiezas a gritar, ¿no? ¿Qué es esto? ¿No? Pero Gregorio Samsa se despierta, está convertido en insecto y ve la hora y va a llegar tarde, le desespera eso, ¿no? Pasa a segundo plano lo que se ha convertido en insecto, eso parece no importarle, ¿no? Y ahí está lo absurdo. ¿Pero qué? Porque él se sentía así. Sí, si llegaba tarde a su trabajo o no iba al trabajo, ¿no? Él se sentía como un insecto. Entonces lo que yo quiero que tú entiendas aquí, voy a poner un ejemplo así un poco feo, ¿no? Pero bueno, que podría pasar, ¿no? Pero yo sé que ustedes, ¿no? Pero supongamos, ¿no? Tú estás estudiando, tú estás preparándote, ¿no? Ves que tu papá, que tu mamá se han prestado dinero o han hecho horas extras para pagar tus estudios, para que logres tu objetivo, que es el ingreso, ¿no? Y de repente, ¿no? Claro, haces tu mejor esfuerzo, quizás, ¿no? O de repente, pues no has hecho tu mejor esfuerzo, ¿no? En vez de estar escuchando la clase, has estado viendo otras cosas, escuchando tu Bad Bunny de repente, ¿no? Y llega el día del examen y no lo logras. Llegas a tu casa y ves a tus padres, le das la mala noticia, ellos obviamente están destrozados, tú también, ¿no? Porque los ves y dices, bueno, les fallé, ¿no? Fallé a mis papás, su esfuerzo, su sacrificio. ¿Cómo te sientes? ¿Te sentirías como una persona fracasada, ¿no? Como un insecto, como una persona que no debería pues ni siquiera comer porque no no has logrado ese objetivo. Entonces, es como si en ese momento tú buscas una imagen para graficar tu ser interno, ¿no? En este caso, por ejemplo, Gregorio Samsa grafica su alma como lo que se sentía internamente, como un insecto, ¿no? Entonces tú puedes sentir, yo me siento una basura, por ejemplo, ¿no? Correcto, entonces eso utilizaban los expresionistas, ¿no? Hacer ver lo interno, pero buscando una imagen grotesca, fuerte, ¿no? Potente, para que el lector diga, no, bueno, este tipo se sentía así, ¿ok? Entonces, ahí te das cuenta que la obra es alegórica, ¿ok? No es literal, es alegórica. Es cómo te sientes internamente y busca una imagen para expresarlo mejor. Bien, y Kafka tenía la habilidad de escribir muy bien y representar este tipo de situaciones de una manera muy remarcable, ¿no? Hace muchas obras y todas tienen ese tinte de lo absurdo, ¿ya? Antes de morir, él tenía tuberculosis. Le dice a su amigo Max Brod, le dice, oye Max, yo creo que la gente va a ver que mis obras son estúpidas, son tontas, ¿no? No va a valorar o no me va a entender todavía y voy a quedar en ridículo. Mejor, cuando muera ya, quema todo esto, quema todo eso, por favor, le dice, ¿no? Pero Max Brod, ¿no? Cuando muere Kafka no le hace caso. Al contrario, porque Max dice, oye, estas obras parecen absurdas, tienen ese sentido absurdo, pero cuando nosotros lo analizamos, tiene, ¿no? Una esencia ahí.
el ser humano está contemplado ahí, ¿ok? Y no solamente los conserva, sino que los publica y los difunde, ¿no? Difunde a las obras de Kafka. Y Kafka llega a tener el éxito que él jamás, pues, avisoró, ¿no? Porque él muere sin saber que su obra iba a ser, pues, iba a transcurrir en el tiempo y que iba a ser tomado como paradigma por otros autores, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, básicamente es eso, ¿no? El expresionismo. Bueno, justamente vamos a hablar un poquito más de la metamorfosis, que seguramente tú ya conoces, pero vamos a resaltar algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de la metamorfosis es la alienación o deshumanización del hombre contemporáneo. Entonces, lo que nos dice Kafka acá a través de su personaje, Gregorio Samsa, que era un vendedor de telas, ¿no? Un comerciante, un viajante de comercio, tenía 23 años, nos habla de la deshumanización. Pero ¿cómo así, no? Pues este chico se despierta para ir a trabajar y está convertido en insecto, y su madre toca la puerta, ¿no? Su padre también se desesperaba porque él, como estaba convertido en insecto, no manejaba bien, pues no tenía la destreza de manejar ese cuerpo nuevo, ¿no? Y se demoraba y no sabía cómo salir de la cama. Llega el jefe, el explotador, y ¿qué ha pasado con Gregorio? No, no, no sale de su habitación y tocan la puerta, ¿no? Gregorio, Gregorio, Gregorio. Él intentaba hablar, pero hasta su voz se había transformado, ¿no? O sea, y bueno, como no salía, el jefe, ¿no? Les dice, señores, últimamente Gregorio ha estado, pues, haciendo un trabajo muy negligente. Las ventas han bajado, ¿no? Llega tarde, eh, y así no podemos seguir, pues, en la empresa. Me parece que tenemos que despedirlo, dijo así, pues, ¿no? Cuando escuchó eso, Gregorio hizo de todo, abrió la puerta, el jefe, su padre y su madre lo vieron y obviamente se espantaron, ¿no? El jefe, se va pues corriendo, ¿no? Gregorio intenta alcanzarlo para explicarle que por favor no lo bote del trabajo, ¿no? Pero el jefe se va y deja su bastón, que lo coge el padre y empieza a darle pues de bastonazos al pobre Gregorio y lo mete en el cuarto, ¿no? Entonces, chicos, ahí comienza este calvario para nuestro querido Gregorio, ¿no? Él era el único en la familia que trabajaba, el único que mantenía a todos, ¿no? A la casa, todo. Pero cuando dejó de trabajar, obviamente empezó a faltar el dinero. Y los demás integrantes de la familia, el papá, la mamá, ¿no? Incluso la hermanita que se llamaba Grete, que era la adoración de Gregorio, se ponen a trabajar, ¿no? Ustedes saben que Grete era una chica más o menos de su edad de ustedes, ¿no? 17 años. Y era aficionada al violín. Gregorio estaba ahorrando su platita para matricularla a un conservatorio y así poder ayudarla a que ella adquiera una destreza mayor al momento de tocar este instrumento, ¿no? Está guardando esa sorpresa, pero esta metamorfosis cambia, ¿no? Esa situación, trunca esa situación. Entonces, bueno, comienzan a trabajar los demás miembros de la familia, incluso alquilan habitaciones a 3 pensionistas. Una noche, Grete coge su violín y comienza, pues, ¿no? A tocar. Ese día, chicos, Gregorio estaba, pues, en un cuarto donde él estaba confinado ahí, ¿no? Escondido. Y la puerta la habían dejado entreabierta a la criada, ¿no? Para que se ventile un poco. La criada siempre lo dejaba entreabierto, pero al momento de irse lo cerraba totalmente. Pero ese día se olvidó. Y es así que cuando Grete comienza a tocar el violín, los pensionistas escuchan, ¿no? Que ya habían acabado la cena, se miran, ¿no? Oye, ese sonido, dice, venía de la cocina. ¿Quién lo percibe también? ¿Quién percibe ese sonido del violín? Gregorio, ¿no? Y sus antenitas comienzan a moverse así. El violín pues sonaba, ¿no? Y aparece el señor Samsa y los pensionistas lo ven y le dicen, señor Samsa, ¿y ese sonido? Dicen, ¿no? ¿Y esa?
esa música. Ah, disculpe, disculpe. Entra a la cocina, le dice pues a Grete, Grete, deja de tocar el violín que está molestando a los pensionistas. Y los pensionistas le dicen, no, señor, qué ocurrencia. Le dicen, más bien, quisiéramos que su hija pues nos deleite ahí, si sabe tocar el violín, pues, ¿no? En esta noche sería propicio para escucharla, ¿no? Ya, pues, pero ¿por qué no vamos a la sala? Ya, entonces se van a la sala y la sala pues quedaba cerquísima de la habitación de donde estaba confinado Gregorio, ¿no? Así que Grete se coloca, los pensionistas también, ¿no? Y comienza a tocar, pues, ¿no? Y toca. Y Gregorio otra vez las antenitas, ¿no? Comienzan a moverse, ¿no? Y Gregorio dice, es Grete, Grete está tocando después de mucho tiempo, mi hermanita Grete, qué emoción, dice, ¿no? Gregorio se va aproximando pues a la puerta que estaba entreabierta y cada paso pues que daba en él, ¿no? Como un insecto así, pam, pam, se dejaba embelesar por el sonido, por la música que venía del violín de Grete, ¿no? Que estaba tocando. Y así sale poco a poco de la puerta y se va aproximando pues a la sala, ¿no? Y dice, quiero ver a Grete, quiero ver a Greta, ¿no? Y él no piensa en nada, sencillamente se deja, ¿no? Embelesar por la música y se asoma donde estaba tocando Grete para verla, a su hermana querida, a su hermana adorada, ¿no? Con tan mala suerte de que los pensionistas voltean y logran verlo, ¿no? Y es ahí donde cunde el pánico. Digo, ah, ¿qué es esto? ¿Qué es este monstruo? Ah, bueno, parece, cunde el pánico, ¿no? El papá, pues, coge unas manzanas que estaban ahí, le empieza a tirar, pues una de ellas se incrusta en su caparazón. Entonces hay un despelote ahí, pues, ¿no? Y los pensionistas le dicen, oiga, usted nos ha tenido al lado de un monstruo, nos está sirviendo comida con ese monstruo, que esto, pero no le vamos a dar ni un solo centavo, que esto, bueno. Y Greta empieza a llorar, pues, ¿no? Y le dice, papá, ese bicho que está ahí, esa cosa asquerosa, inmunda, no puede ser mi hermano, le dice. Yo lo detesto, yo lo odio, yo quiero que se muera, ¿no? Quiero que desaparezca. Y Gregorio pues está escuchando todo eso. Y esas palabras le duelen más que la manzana que se le había incrustado en el caparazón, ¿no? O sea, el dolor físico ya pues queda a un segundo plano, pasa, ¿no? Pero el dolor espiritual de la persona que él tanto amaba, que era su hermana, eso es lo que realmente le da el puñal pues en el corazón al pobre Gregorio, ¿no? Que se retire herido, devastado, y se mete en esa habitación donde siempre estaba confinado y camina hasta detrás del sofá con una tristeza pues patética, ¿no? Hasta que a las 3 de la mañana exhala su último aliento, expira, fallece, muere. Más que nada de pena, ¿no? Es decir, debe ser doloroso que alguien que tú ames, así, que alguien que sea tu esperanza, que tú ames, que darías todo por esa persona, te diga que no te ame, ¿no? Que no te quiera, más bien, y no solamente eso, sino que te aborrezca, que le des asco, ¿no? Y Gregorio fallece. En la mañana, una de las criadas, que era la más abusiva, ¿no? Porque le da de escobazos al pobre Gregorio, llega, pues, ¿no? Abre la puerta, ¿no? Y empieza a darle de escobazos a Gregorio, ¿no? Y este no respondía. Se acerca y se percata de que ella estaba muerta. Al poco rato va a avisarle a la familia, ¿no? Que estaba desayunando, así en silencio, ¿no? Apesadumbrada por todo lo que había pasado la noche anterior. Y le dice, señores, señor Samsa, el bicho muerto, le dice. El bicho ya falleció, el bicho muerto. Todos lo miran, ¿no? La miran a la criada. Y la criada dice, pero no se preocupe, ya lo boté a la basura. ¿Y cuál fue la reacción de la familia, ¿no? Ante esta noticia? Les dio igual, se alegraron, se entristecieron. ¿Qué pasó? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasó con esa familia? Les dio igual.
Andrea me dice que les dio igual, ¿no? Bueno, hubiera sido bueno, ¿no? Entre comillas, Andrea, porque se alegraron, ¿no? O sea, fíjate, la lógica que te dice, oye, un familiar, ¿no? O un pariente ha fallecido, muerto, la lógica es que tú te entristezcas, ¿no? Que lo lamentes. Pero no solamente, bueno, no le da igual, sino que se alegran por la muerte de ellos, de Gregorio. Y no solamente se alegra, sino que deciden celebrarlo. Imagínate, ¿no? O sea, lo absurdo, celebran la muerte de alguien, ¿no? Fíjese que en este punto yo les digo, ¿no? Lo que está pasando en el Perú, por ejemplo, ¿no? Ha habido gente que ha muerto, que ha sido, le han disparado, ¿no? Los policías, y hay muchos peruanos que se han alegrado de eso, ¿no? Que lo maten, esos revoltosos, o sea, lo celebran, ¿no? Sigan matando a esos serranos, entonces, y no hacen empatía, ¿no? Con lo otro, claro, Dareli es triste, pues, ¿no? Es triste. Y peor aún que celebren una muerte, ¿no? Y la familia se va, pide permiso al trabajo, se va a celebrar el día, ¿no? Y cuando están en el tranvía, empiezan a conversar el señor Samsa con la señora, y el señor le dice, pues, oye, ¿te acuerdas cuando Gregorio trabajaba y traía la plata y todo, ¿no? Sí, Roxana, Grete es la que, justamente la que detonó la muerte de Gregorio, porque te acuerdas que en la noche anterior dijo, yo no quiero que ese insecto, ¿no? Que esa basura, que esa porquería sea mi hermano, yo quiero que se muera, yo lo odio, lo detesto. Eso es lo que lo mató, básicamente, a Gregorio, ¿no? Lo mató de pena, ¿no? Imagínate que alguien que tú amas te diga, oye, yo te odio, o sea, tú me pareces un asco, un asqueroso, o sea, oye, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, Andrea, a veces yo tengo una deducción de la felicidad, ¿no? Bueno, ahorita ustedes me van a contar, pues, Profesor, yo sí, que me leí la obra, yo me sí, saqué muchas deducciones de eso. Ay, me dio esta cólera con la familia por el hecho de que solo porque Gregorio se convirtió en un insecto, Gretel y toda su familia ya lo odiaba, ya que su mamá tuvo que vender joyas, el papá tenía que ponerse a trabajar y Greta desde que era chiquita, o sea, tenía 17 si no me equivoco, se claro, tuvo que poner a trabajar también para poder conseguir su plata, ya que la sustentación que era ahí de la familia, que era Gregorio, pues ya no podía hacer nada. claro, imagínate, ¿no? O sea, se habían acostumbrado, ahorita vamos a analizar un poquito más, pero está muy bien lo que ustedes me están diciendo, ¿no? Porque fíjense que toda la familia se alegra y se suben al tranvía y están conversando la familia. Dice, oye, ¿te acuerdas cuando Gregorio nos mantenía, ¿no? Trabajaba. Bueno, ahora que se ha muerto y la casa nos va a quedar grande, mejor la vendemos para tener más ingresos, ¿no? Oye, ¿qué hacemos con Grete? Y ven a Grete que estaba, claro, Andrea, ¿no? Gastó menos con Gregorio, ¿no? Y Grete estaba asomada a la ventana del tranvía y el papá se da cuenta de sus formas de mujer, ¿no? Ya había tomado por formas de mujer y conversa con ella. Bueno, es hora de buscarle un marido a Grete, ¿no? Alguien que tenga dinero. Es decir, empiezan a ver a su hija como una mercancía, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, esto nos habla de la deshumanización. O sea, es un objeto. Los seres humanos se han convertido en objetos. Si tú les sirves para algo, te valora, ¿no? Pero cuando ellos necesitan algo, cuando están en un momento de angustia, de depresión, con problemas, eh, ¿qué es lo que hacemos? Lo abandonamos, ¿no? Hasta queremos que se mueran y nos alegramos, ¿no? Por eso yo les decía, hay mucha gente que con la muerte de peruanos, que si ya van 50 peruanos que han fallecido, se alegran, ¿no? Y no ven el sufrimiento de esta gente porque no tiene ni agua ni luz, ¿no? Que no tiene lo que nosotros tenemos y que solamente piden, pues, justicia, ¿no? Que ellos también se beneficien de la democracia, no solamente un grupo, sino todos, ¿no?
Y esa es la deshumanización, chicos, ¿no? Claro, o sea, imagínense, ¿no? O sea, y este es el enfoque anticapitalista de Kafka, porque decía, el capitalismo nos ha vuelto así, ¿ok? Entonces, claro, a Darín me dice que falta de, claro, de empatía de la familia todavía. Claro, era su familia, ¿no? Pero claro, como te digo, ¿no? Ya no tienes plata, mm, y ustedes van a encontrar básicamente, y se van a dar cuenta de que hay gente así, ¿no? Es decir, cuando tú tienes un éxito, estás bien, están contigo, tienes algún problema, desaparecen como por arte de magia, ¿no? Entonces, hay una deshumanización, chicos, ¿no? Nosotros no, lo que le pase a los demás no nos afecta. Claro, Andrea, la hermana al inicio, claro, comienza, ¿no? Porque como te digo, Grete con Gregorio se querían muchísimo, ¿no? Pero cómo el ser humano, cómo puede convertirse, cómo puede transformarse, cómo puede sufrir esta metamorfosis de inicialmente querer a alguien hasta llegar al punto de detestarlo, ¿no? Como sucede al final de la obra. Pero ocurre, ¿no? Ocurre. Es lo que ocurrió a Grete, ¿no? Al principio, claro, en el principio de la obra ella lo alimentaba, le daba la leche, ¿no? Se da cuenta de que habían cambiado sus gustos y ya empieza incluso a llevarle comida podrida, ¿no es cierto? Abría las ventanas para que se ventile, porque el olor, pues, imagínate, de un insecto ahí que vivía. Y poco a poco se fue transformando. Primero porque tuvo que ir a trabajar, ella ya no estaba acostumbrada a trabajar, tiene que ir, ¿no? Después, eh, lo que detona esto, pues es cuando se asoma a ver cuando estaba tocando su violín, ¿no? Y le hace quedar mal con los pensionistas, etcétera, etcétera. Bueno, sí, Adriel, el dinero te corrompe, ¿no? Eh, sí, el poder también te corrompe, ¿no? La verdad, porque ustedes han visto a los políticos, ¿no? Sí, mis hermanos, cuando yo llegue al poder, voy a luchar por ustedes, ¿no? Llegan al poder, se olvidan, ¿no? No, ya, yo tengo plata, ustedes no, ya, fríense. Y eso sí, te deshumaniza, de verdad, ¿no? Ah, sí, Andrea, claro. Bueno, entonces, hay muchas cosas, ¿no? Que nosotros, tenemos que valorar. Ahora la San Marcos, por ejemplo, ¿no? Los sanmarquinos han sido muy humanos y han abierto su universidad para esta gente, ¿no? Que ha venido de lejos. Los de la uni también, ¿no? Entonces, ellos se han conmovido con estas personas, en fin, ¿no? Porque tienen una formación humanista, ¿no? No solamente es intelectual, o sea, la universidad no solamente debe formarte con una capacidad intelectual, ¿no? Profesional, sino que debe ser holística, es decir, también en la parte de persona, de ser humano, ¿no? A eso se refiere. Pero es muy difícil ahora, ¿no? Son muy pocas universidades las que tienen este sentido humanista que antes existía. En fin, bueno, chicos, ya hemos llorado lo suficiente, ¿no? Sequémonos las lágrimas, por favor. Un poco de papel higiénico. Y hablemos de las demás obras. Solamente mencionémoslas, ¿no? Las que pueden venir aquí. Muy bien, Andrea, gracias por tu colaboración. A todos ustedes, chicos, que eh, han han colaborado con esta parte ¿no? de la obra, la metamorfosis. Nombremos otras obras de Kafka, América, ¿ok? El proceso también, que es una obra absurda, ¿no? Porque a Joseph K., que hoy día nos ha preguntado por el proceso, me parece, ¿no? El protagonista es Joseph K., eh, lo capturan, ¿no? Y es llevado a juicio, pero lo absurdo, ¿saben qué cosa es? Que él no sabe por qué lo han llevado a juicio, no sabe por qué lo han capturado y no sabe por qué está en esa situación, ¿no? De un proceso en que pueden sentenciarlo por algo que él ni sabe qué cosa ha hecho, ¿no? Es, por ejemplo, supongamos que Andrea, de acá a unos 10 años, pues se vuelva famosa, ¿no? Y decida, pues, postular a un cargo político de repente, ¿no? Y cuando es famosa, alguien se le acerca y le dice, oye, Andrea, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos tomamos una foto? Yo te admiro mucho. Ay, ay, un selfie, va. Y te tomas el selfie, ¿no?
y cuando estás postulando a la carrera, pues alguien saca esa foto que ya tú te habías olvidado, pues, ¿no? Y dice: "Uy, miren, las juntas que tiene Andrea, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que el tipo con que te has tomado una foto era un contrabandista, por ejemplo, ¿no? O un narco. Entonces, pero tú dices, oye, y la gente ya o sea, por esa simple foto, ya te sentencia, ya te dice, no, este es una delincuente, con quién se junta, que esto, oye, pero si yo, o sea, ya te sentenciaron ya, y eres culpable, ¿no? ¿Te das cuenta? O sea, esa es nuestra sociedad a veces. A eso se refería Kafka, ¿no? Como de una vez, ¿no? Ante cualquier cosa, incluso noticias fake, ya, claro, Luz, ¿no? Te juzgan sin saber. Y no solamente te juzgan, te sentencian ya, ¿no? Te sentencian. Entonces, por ejemplo, ustedes van a estar en la universidad, ¿y qué pasaría? Hay una injusticia con ustedes en el salón, ustedes protestan, esos tarrucos, ¿no? O sea, por favor, ¿no? O sea, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado porque a veces nos sentencian, nos dicen cosas, ¿no? Pero primero, como seres inteligentes, como seres pensantes, hay que analizarlo, ¿no? Para llegar a una conclusión antes de. Entonces, a eso, por ejemplo, se refería Kafka con el proceso, ¿no? Sentencio a personas y la gente dice, oye, pero ¿por qué me dices esto? Si, oye, yo qué culpa tengo, no se han acercado, yo qué sé, ¿no? Entonces, pero ya eres culpable, para los demás ya eres culpable, ¿no? Entonces, bueno, y también obras como El Castillo, donde habla de la burocracia, ¿no? Sí, a Darely juzgan sin conocerla, claro, ¿no? A veces por la apariencia también, ¿no? Sí, en nuestro país ustedes saben que hay mucho racismo, mucha discriminación. Eso nadie lo puede negar, chicos, eso nadie lo puede negar, ¿no? Entonces, lamentablemente nos falta mucho, ¿no? Mucho por madurar, mucho por cambiar, mucho por trabajar en el aspecto humano, más que nada, ¿no? Entonces, lamentablemente nuestro país es así, ¿no? Nuestro país tiene esa tara. Ojalá que algún día, eh, como decía Arguedas, ¿no? Cuando lleguemos a Arguedas, esta es una de las cosas que le frustraba. Y Arguedas tenía la esperanza de que cambiara, pero hasta ahora seguimos con lo mismo, ¿no? Hasta ahora. En fin, y otra cosita más que hoy día podemos recalcar es Carta al Padre, que es otra de las obras de Kafka, chicos. Ustedes saben, miren, desde esta obra, el papá cómo se portaba con Gregorio. Bueno, le tiraba bastonazos, manzanazos, todo al pobre, ¿no? ¿Esto qué simbolizaba en la vida de Kafka? Él tuvo un padre que hubiera deseado, ¿no? Tener un hijo, pues, mujeriego, viril, peleador, ¿no? Como un macho pelo en pecho, ¿no? Pero le salió Franz Kafka, que era un debilucho, muy sensible, enfermizo, ¿no? El papá se lo llevaba a la playa, le decía, bueno, Franz, vamos a nadar hasta allá. No, papá, no puedo, que esto, que el otro. Hagamos esto. Y el chico, pues, no tenía esa habilidad, no tenía la fuerza, ¿no? Y el papá lo miraba, pues, básicamente como un insecto, como alguien indeseable, ¿no? Y lo hacía sentir mal. Era un padre que alimentaba las debilidades del hijo en vez de alimentar la fortaleza, ¿no? ¿Te das cuenta? Es decir, qué mal, ¿no? Un padre, una madre que te diga, tú eres una burra, no sabes esto, tan, ¿no? En vez de alimentar tus capacidades, ¿no? Claro, quizás no tengas la fuerza, ¿no? Quizás no tenga pues la habilidad de pegarle a la gente, de tener mil enamoradas, pero tienes otras capacidades, otras cualidades, ¿no? Si se puede llamar cualidades a tener muchas mujeres, porque el papá de Kafka era pues así, un tipo machista, ¿no? Y por eso él escribe esta obra que se llama Carta al Padre. Es muy recomendable, ustedes quizás algún día puedan leerlo. Y es muy triste también porque narra todo lo que le hacía el padre en la mesa, ¿no? Bueno, y le escribe al papá. Nunca le llegó el papá a leerla, pero sí se logra publicar, ¿no? Y hoy día también nos han preguntado por esta de la muralla china. Él admiraba mucho a la cultura china, hace cuentos. La muralla china de Kafka, Informe para una academia, ¿no? La colonia penitenciaria, entre otras, ¿ya? Pero estas son las que hemos escogido para que
quizás puedan venir en las preguntas de admisión. Bueno, chicos, un dato ya para terminar acá. Kafka era un judío checoslovaco, pero sus obras las escribió en alemán, ¿no? Esa época Alemania dominaba esa parte de Europa, ¿no? Praga, Checoslovaquia, todo eso, ¿ya? Bueno, continuemos a ver con más obras del vanguardismo. Entonces ya sabemos, ¿no? Estas obras que hurgan sobre eh, el ser humano, ¿no? Lo más recóndito del ser humano. Y hablando de lo más recóndito del ser humano, acá vamos a hablar rápidamente de la novela Ulises, ¿no? Ulises. Quien la escribe es un irlandés llamado James Joyce, ¿ok? Ahora por el nombre, Ulises, tú lo asocias con la Odisea de Homero, ¿no? Porque, claro, la Odisea, el personaje principal es Odiseo, ¿ya? Pero también le dicen Ulises, o sea, de ahí sale, ¿no? ¿Qué te van a preguntar? ¿Cuál es la técnica que más se resalta de la novela Ulises? Entonces tú dices el monólogo interior, o también llamado el flujo de conciencia, ¿no? El fluir de la conciencia, ¿ya? Es decir, tus pensamientos internos. Ponte que tú salgas de la academia, ya has terminado y vas a, vas al carro para ir a tu casa, ¿no? Supongamos que estás en presencial. O termina el examen y vas al carro, ¿no? A tomar, para volver a tu casa y en el camino se te cruzan por la mente un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí vas a pensar, bueno, el DRM, lo pude resolver bien. De literatura justo me vino las preguntas que el profesor me había dicho. Ay, historia en cambio no pude hacer nada, ¿no? ¿Qué habrá preparado mi mamá, no? O sea, es decir, se te cruzan varias cosas, ¿no? A veces inconexas. Entonces todo ese pensamiento que tú tienes dentro es reflejado por los protagonistas de esta novela. ¿Con qué fin? Con el fin de demostrar cómo es la persona, en qué piensa, ¿no? Cuáles son sus pensamientos, ¿no? Sus intereses, etcétera, etcétera, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con la Odisea de Homero? Porque sí, es una alegoría de la Odisea de Homero, ¿no? Aquí está una pregunta de examen. ¿Se acuerdan cuánto tiempo se demora Odiseo o Ulises en retornar a su patria Ítaca? En total, ¿cuántos años? ¿Recuerdan? 20 años. Muy bien, Ilse, claro, 20 años. 20 años, ¿no? 20 años. Y su esposa, ¿cómo se llamaba y cuál era su cualidad más resaltante? La esposa de Odiseo. Era la lealtad y se llamaba Penélope, creo. Claro, Ilse. Penélope y la fidelidad, ¿no? 20 años siéndole fiel, ¿no? A una persona. Cosa que ustedes van a ser así también, chicas, ¿no? Las chicas también acá totalmente fieles, ¿no? Así como Penélope. Pero, ¿qué tiene que ver, no? Fíjense, ahí Odiseo se demora 20 años en retornar a su casa, ¿no? Y James Joyce lo que hace es, claro, de muy fieles, ¿no? Claro. Todas las chicas del aula 18, súper recontra fiel, archi fieles, ¿no? ¿Qué Penélope? Penélope es un chancay de 20 a su lado, ¿no? Bueno, volviendo a la novela, ¿cuál es el sentido? Para Homero, para Odiseo le toma 20 años, ¿no? Pero para Leopoldo, que era el que encarna al Odiseo de la obra, ¿no? Eh, le toma un día, ¿no? Es decir, ¿cuál es aquí la parodia, la alegoría? Que Joyce toma un personaje, no un héroe mitológico, ¿no? No, un personaje común y corriente, puede ser un trabajador, qué sé yo, ¿no? Y todo el periplo desde que sale de su casa hasta que regresa. Pero ¿qué pasa, no? Él estaba casado con Molly y la antítesis es que, no, la antítesis con Penélope es que Molly era infiel, ¿no? Y cuando Leopoldo se iba a trabajar, ella, bueno, necesitaba con su amante, iba a la casa, ¿no? Y ya, pues imagínense ahí los dos, ¿no?
Y el día, el 16 de junio de 1904, la esperanza de Leopoldo era que al llegar a casa, ese día, su mujer no se haya acostado con su amante, ¿no? Es decir, ubica la obra de Odiseo de Ulises, ¿no? O de la Odisea de Homero, pero le hace una comparación con un personaje cotidiano y con su Odisea, ¿no? Y lo parifica, ¿no? En vez de ponerle fiel a su mujer es infiel, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver Stefan Dédalus aquí? Él personifica a Telémaco, ¿no? ¿Pero en qué sentido? Que Leopoldo había perdido un hijo cuando era muy pequeño, un niñito, y se había quedado pues sin ese amor de padre hacia un hijo, ¿no? Y busca llenar ese vacío. Y lo encuentra en Stefan Dédalus, que hace pues las veces de Telémaco, ¿no? ¿Ok? Y bueno, y estos parangones de la vida cotidiana están reflejados en Ulises, pero siempre hay comparaciones con hechos que suceden en la Odisea, pero, como les digo, ¿no? Con sucesos que pueden pasar una persona común y corriente, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, ¿no? En los contextos de, de Leopoldo es un buen padre, ¿no es cierto? Es decir, busca llenar ese vacío con alguien que no es su hijo, ¿no? Y hay una comparación con personas que, por ejemplo, piensan que dándote plata nada más son buenos padres, ¿no? No solamente el dinero es lo que importa, sino también que te pregunten cómo estás, ¿no? Que sepan pues si te va bien, por qué estás triste, ¿no? ¿Cuál es tu necesidad? Porque hay señores, hoy padres que dicen, no, ya sí, yo le pago su pensión y nada, soy un buen papá, ¿no? Pero falta la parte, ¿no? Del cariño, del sentimiento, de la formación, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros estamos a veces fallando, ¿ya? Entonces, ahí hay muchas cosas que tienen que ver esta obra con nuestra vida cotidiana. Muy bien, chicos, bueno, otras cosas que vamos a hablar, música de cámara, que es la primera obra de James Joyce. Hoy día nos han preguntado por Los Dublineses, que es una obra también de James Joyce, Dublineses, porque, como les dije, él era irlandés y la capital de Irlanda es Dublín, ¿no? The Dubliners, así se llama la obra. Retrato de un país adolescente y también Finnegan's Wake. Otros autores para mencionar, Thomas Mann y Hermann Hesse, ¿ya? Chicos, acá, si bien esto, ojo con este dato que les voy a decir, todos son vanguardistas europeos, no se olviden, ¿ah? Europeos. Que el siguiente tema ya cambian de nacionalidad, etcétera, etcétera, ¿ya? Como vamos a ver. Entonces, bueno, y nos vamos al surrealismo rápidamente ya para no... Surrealismo vendría a ser basada en la teoría del psicoanálisis de Sigmund Freud, ¿correcto? En lo onírico, en los sueños. Bueno, para explicarte un poquito, no solamente quiero nombrarlo, sino explicarte porque en la teoría del psicoanálisis de Freud, los que tiene que ver pues con la literatura, ¿no? Los surrealistas decían, la mejor forma de escribir algo desde lo más recóndito de tu ser es utilizando una forma de terapia como el psicoanálisis de Freud, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú vas a este psicoanalista, entonces te hace echar a un diván y empieza a preguntarte cosas, ¿no? Tú al comienzo le respondes, pero con filtros, ¿no? Porque tú dices, oye, qué rocha decirle esto, no le voy a contar todo. Pero él te va conversando, conversando. Al final, tú vas contándole todo, 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 vas sacando todo de lo más recóndito de tu ser. ¿Y para qué? ¿Para qué hacen eso? Para averiguar cuál es tu trauma, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué le tienes tanto miedo a la oscuridad, ¿no? Ah, ya, entonces llega una etapa de tu vida en donde dices, ah, esto pasó. Ah, por eso es, ¿no? Porque a veces uno ni siquiera tiene la conciencia de por qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto, ¿no? Pero gracias al psicoanálisis de Freud, puedes escarbar en lo más profundo de tu ser, ¿no? Y los escritores decían, bueno, lo mejor es escribir de esa forma, ¿no? Que salga todo, ¿no? Desde lo más profundo, sin filtros, ¿no? Y esto se llamaba la escritura automática, ¿ya? O sea, nada de filtros, todo lo que salga de tu vientre, de tus entrañas, ¿no? de tu alma ahí, ¿no? Y
también tiene que ver con lo onírico y los sueños, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el sueño que más recuerdas tú? ¿No? Porque los sueños, pues, a veces vuelas, a veces, bueno, no sé, pues haces un montón de cosas te pueden pasar, ¿no? Entonces, estas obras eran como si contaras un sueño, ¿no? Esas son las obras surrealistas. Entonces, alguien que se acuerde de un sueño que se le haya quedado grabado hasta ahora, ¿no? Alguien que pueda compartir eso del salón, ¿no? Yo. Uno, claro, Ah, uno raro, ¿no? Es decir, porque si tú dices, ah, papá, profe, he estado soñando que le di un beso en la mejilla a mi papá, eso pues, no tiene nada de raro, ¿no? Eso ocurre en la realidad, pero algo que solamente puede ocurrir en los sueños, ¿no? yo soñé con Algo que, fantasmas. Andrea, ¿tú Y la, soñaste con fantasmas? sí, y lo más raro es que justo soñé que estaba acá en mi casa y que se querían llevar a mi hermano, pero al final el fantasma venía de la casa de mi amigo que vive acá al lado, que es mi vecino. Y después ya pasó el tiempo y le dije lo que había soñado y me dijo que ya habían pasado cosas raras ahí en su casa y que ya se habían presenciado fantasmas antes. Y yo tipo, ¿qué? ¿Así? Wow. Ah, sí, O sea, o es sea, un fantasma visitador, entonces, sí, sí, estaba visitándome nomás. claro, Pero sí, pues, de la nada estaba dormida y me levanto toda asustada por el fantasma y yo, te perseguía. se quería llevar a mi hermano, profesor. Ah, ya. Bueno, menos mal que te llevas bien con tu hermano, ¿no? Porque otras hermanas les decían, ya, llévate nomás. Pero menos mal que tú no eres como Grete tú, ¿no? Entonces, Obvio. bueno, claro, ¿no? Hay ese tipo de sueños raros, ¿no? Que nos marcan, pues porque sí, pues no. Ahora, claro, los sueños también dicen algo de tu personalidad, ¿no? De lo que te ocurre. Entonces, justamente ahí viene todo esto de la teoría del psicoanálisis, ¿no? Y ese tipo de cosas. Pero bueno, ya entonces, ¿alguien más que quiera compartir un sueño? A ver, un sueño más, uno de los raros, ¿no? Andrea con sus fantasmas, ¿no? Adaril, ¿tú? ¿Nada raro? O Roxana, a ver, uno raro, a ver. No vayan a decir, profesor, soñé que era fiel, porque eso no. A ver, ese sueño se, ese sueño se espera. Ah, ya, también, claro. Sí, pero por lo general, en el surrealismo, por ejemplo, unos sueños raros es que tú vueles, por ejemplo, ¿no? Entonces un día a mí, por ejemplo, así como a Andrea, me estaba persiguiendo una bruja con un bastón ahí por lugares así, medio accidentados, raros. Y cuando me iba a alcanzar me desperté, ¿no? Y vi mi habitación ahí, dije, menos mal que era un sueño, que esto, que el otro. Y de repente emerge otra vez. O sea, fue un sueño dentro de otro sueño, ¿no? Entonces, empecé a escapar de ella por mi habitación, o sea, pero era súper, súper, súper loco ese sueño, ¿no? Bueno, muy bien, Dave, eso sí puede expresar. Bueno, muy bien, chicos. Bueno, estamos ya repasando todo lo que sucede, ¿no? Fíjense todo esto que estamos hablando acerca de lo vanguardista, ¿no? Entonces, estas obras también ustedes lo ven en las series, lo ven en películas, y comienza con esta exploración, con esta experimentación de los vanguardistas. Acá hay otros datos, ¿no? El existencialismo, que también hoy día nos han preguntado. Tenemos a Albert Camus, que recibió el premio Nobel en 1957, con obras muy buenas como La Peste, que se puso de moda justo cuando se desató eso de la pandemia, ¿no? Volvió a la moda La Peste de Albert Camus, muy buena obra, ¿no? Jean-Paul Sartre, que hoy día nos han preguntado, que también, pues, le dicen, oye, Jean-Paul, has ganado el Nobel, ¿no? Pero él lo rechaza, ¿no? Dice, no, no, no voy a recibir el Nobel. Oye, pero viene con $1 millón y todo. No, 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 no importa, no, no quiero. Y Jean-Paul Sartre no aceptó, no aceptó.
Bueno. Y hoy día nos han preguntado por la obra de Jean-Paul Sartre que se llama La náusea. Es un tratado, bueno, es una novela filosófica existencialista, ¿no? Otra de sus obras es El ser y la nada, ¿ya? Muy bien, a ver, ¿qué más tenemos? No sé si vendrá el cubismo, pero por si acaso, ¿ya? El cubismo es otra de las formas vanguardistas. ¿Cómo te das cuenta que una obra es cubista? Porque van a utilizar mucho los caligramas, ¿no? Que te venía diciendo estas imágenes eh, con dibujos hechos con palabras, ¿no? Entonces aquí, la Torre Eiffel, por ejemplo, ¿no? Que todo esto te habla de París, ¿no? Pero lo hace en forma de la Torre Eiffel. Igual, ¿no? Si quieres hablar del amor, buscas palabras y con ellas haces tu poema en forma de corazón, por ejemplo, ¿no? O lo que tú quieras, ¿no? Sombreros, zapatos, ¿no? Una guitarra, lo que más te llama la atención, pues, ¿no? Entonces, esos son los caligramas, ¿ya? Que comienza con, o que se instituye con Guillermo Apollinaire, y justamente su obra se llama Caligramas de 1918. Otra que podemos mencionar es el ultraísmo, que nace en España, pero cuyo máximo representante es Jorge Luis Borges, que lo lleva a Argentina, ¿no? Desde España, ¿ya? Entonces, aquí se utiliza mucho la metáfora y es bastante directo, bastante sugestivo, ¿no? O sea, busca ahorrar palabras el ultraísmo. Por eso que Borges nunca escribió una novela, ¿no? Él decía, las novelas son demasiado ampulosas. Todo lo que dice la novela se puede condensar en un cuento, ¿ok? Y por eso que Borges jamás escribió una novela, ¿no? Y él decía, pues, por ejemplo, de 100 años de soledad, decía, oye, creo que le sobraron 50 años a 100 años de soledad, ¿no? Porque era muy irónico Borges, ¿ya? El ultraísmo. A ver, ¿qué más tenemos ahí como para ir avanzando? Bien, llegamos entonces a la parte culminante y a los últimos, el impresionismo, que es otra corriente vanguardista, que tiene mucho simbolismo, ya mucho simbolismo describe atomizadamente las historias, los relatos, es decir, salta de un tiempo a otro tiempo, como el flashback, así. Y le gusta mucho el raconto, es decir, el tiempo lento, ¿no? Es decir, el tiempo psicológico, ¿ya? Para ponerte un ejemplo rápido nada más, es como cuando tú has vivido, supongamos, 2 años con una persona, has compartido muchas cosas, ha sido tu pareja, todo, y de repente terminan, ¿no? Y tú dices, bueno, yo hoy día terminé y a partir de mañana pues ya paso la página, ¿no? Ya ni me acuerdo, lo bloqueo, que esto, que el otro. Y lo haces, y al día siguiente, ¿ya te habrás olvidado de esa persona? Si han vivido 2 años, han estado juntos, ¿no? Entonces, la respuesta es no, pues no. Siempre se te viene a la mente. Y a veces, chicos, nosotros no pasamos la página. ¿Por qué? Porque el tiempo, se supone que el tiempo cronológico te dijo ya terminó, pero hay un tiempo psicológico en donde tú te has quedado en el pasado. Y ese pasado se va prolongando, ¿no? Porque tú vas indagando en su Facebook, ¿no? Preguntando por esa persona, escuchando las canciones que escuchaban juntos, pasando por los lugares que pasaban juntos. Es decir, cronológicamente has terminado, pero psicológicamente sigues con esa persona, ¿no? Aunque físicamente no esté contigo, pero tú sigues con él, ¿no? O con ella, ¿no es cierto? En el caso de Dewey. Entonces, claro, dices, no, yo ya pasé la página, ¿no? Hace tiempo que ya terminé, pero no, pues, o sea, sigues pensando, sigues averiguando, ¿no? Sigues estaqueando su Facebook, ¿no? En su Instagram, dices, hasta que de repente lo ves con otro, con otra, y ay, te duele, ¿no? Te duele, porque tú dices, no, claro, exacto, pues claro, Luz, ese es el tiempo psicológico, ¿no? Porque el tiempo cronológico dice, ya, pues es un año que no lo veo, pero, no, claro, es la triste realidad, pues, y justamente eh, eso es lo que buscan en el impresionismo, ¿no? Esto de prolongar el tiempo no es cronológico, el tiempo psicológico, ¿no? Entonces, por ejemplo, de acá a unos, ponte 15, 20 años, ¿no? Ustedes estén en otro país de repente y se van a un restaurante peruano, entonces le dan una comida y lo prueban y, oye,
este es el sabor de mi mamá, ¿no? Esto así preparaba mi vieja, ¿no? Y vuelves a tu casa con tus hermanos, ¿no? Y el tiempo, ¿no? Se congela, ¿no? Vas ahí, o te va a pasar un día que un perfume, por ejemplo, te va a hacer evocar a una persona, ¿no? Un lugar, ¿no? La playa, qué sé yo, una foto o una película, qué sé yo, ¿no? Entonces siempre te va a hacer evocar personas, situaciones, ¿no? A veces tu papá, tu mamá te dicen, oye, yo cuando tenía tu edad, a mí me pasó algo parecido, ¿no? Entonces ellos prolongan el tiempo, ¿no? Ya congelan el tiempo psicológico. Eso es lo que trata el impresionismo. Y Marcel Proust lo hace, pues, básicamente en una obra llamada En busca del tiempo perdido, ¿ya? Que son 7 tomos, o sea, es una cosota, pero son episodios de su vida, ¿ok? Muy bien, y para finalizar, chicos, el creacionismo, que vendría a ser una corriente vanguardista que proponía crear un mundo nuevo, nosotros ser como dioses, ¿no? Crear nuestro propio mundo. Entonces, bueno, el creacionismo se da más que nada en los poemas. Él era un poeta, ¿no? Vicente Huidobro, y él decía, bueno, vamos a crear belleza, pero vamos a crear pues nuestros propios idiomas, nuestros propios personajes, nuestros propios mundos, ¿no? Y él, por ejemplo, en sus poemas inventaba lenguajes, ¿no? Mezclaba idiomas, ¿no? Mezclaba idiomas, una palabra con otra, le cambiaba una cosa, le aumentaba otra, ¿no? Y creó eso de las tipografías. Ustedes han visto, pues, ¿no? Las minúsculas, combinarlas con las mayúsculas. Es como cuando tú haces una clave, tu contraseña, por ejemplo, pones un número, arroba, no sé, un nombre aquí en mayúscula, y lo mezclas ahí como para que no te hackeen, ¿no? Entonces, todo esto ya los creacionistas, ¿no? Trabajaban, ¿no? Con este tipo de formas, ¿ya? Aquí podemos, por ejemplo, citar a Tolkien. Ustedes saben, pues seguramente han visto la película Lord of the Rings, El Señor de los Anillos, ¿no? Y él entremezcla al ser humano con seres fantásticos, ¿no? Lo entremezcla, pero no solamente hace eso, ¿no? Sino que él crea un lenguaje nuevo, un idioma para los personajes, para los grupos, ¿no? Para los grupos de seres que habitan este mundo, ¿no? Claro, él era lingüista, le era más fácil, pero igual, pues, ¿no? Es un trabajo artístico impresionante, ¿no? Impresionante. El mismo Huidobro crea la palabra Altazor, ¿ya? Y quien incurre también en el ámbito creacionista es nuestro poeta César Vallejo, porque su obra vanguardista se llama Trilce, ¿no? ¿Y qué significa Trilce? Trilce es una palabra que Vallejo lo crea, ¿no? Lo impone. Y ahora nosotros vemos pues que hay academias o colegios, ¿no? Incluso hay chicas que tienen el nombre de Trilce, ¿no? Es decir, ese nombre lo ha creado él, pero ha pervivido en el tiempo, ¿no? ¿Ok? Entonces, ese es el reto, ¿no? Del creacionismo, ¿no? Y ese reto ya pues lo han tomado los diseñadores gráficos, ¿no? Toda esa gente que busca posesionar una marca, un nombre e interiorizarlo en las personas, ¿ok? Entonces, fíjese que todo lo que nosotros vivimos ahora ha sido producto de la experimentación de estas personas, ¿no? A través del arte, ¿ya? Muy bien, bueno, entonces hemos terminado ya con el vanguardismo y nos vamos con lo último que vino a ser The Lost Generation, la generación perdida. Pero antes, las preguntas de rigor. No sé si han asimilado, no han asimilado, quiero saber eso. Por ejemplo, ¿cuál es la primera escuela que comienza con el vanguardismo? O el primerismo que comienza con el vanguardismo. ¿Recuerdan? El futurismo. El futurismo, claro, es el futurismo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar en una obra futurista? La tecnología. Las Claro, cosas nuevas que suceden. claro, correcto, ¿no? Tecnología, las cosas nuevas, ¿no? Los avances, ¿no? La guerra. En nuestro tiempo sería, pues, ustedes oye, ¿qué está de moda, ¿no? ¿Qué está en boga? Bueno, Instagram, TikTok, ¿no? Facebook, ¿no? Que ya está pasando, creo que Facebook. WhatsApp, ¿no? WhatsApp.
Tinder, no sé, ¿no? Ya ustedes ya lo harían así. ¿Quién es el artífice del futurismo? Thomas Marinetti. Marinetti, claro. Filippo Tommaso Marinetti. Si te hablo de, si yo les pregunto, ¿cuál es la corriente vanguardista de Kafka? ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Eli, me dice, Instagram, claro. Expresionismo. Correcto, muy bien, el expresionismo, ¿no? ¿Y cómo es una obra expresionista? ¿Recuerdan? Sí, que deforma la realidad. Ujú. eh, Una absurda. Ajá, ya, sí, deforma la realidad. Con algo aparentemente absurdo, ¿no? Una imagen así grotesca, fuerte, potente, pero que en realidad da a conocer tu estado de ánimo, ¿no? Cómo estás por dentro, ¿no? Tu esencia de ser humano, ¿no? Como la obra de Kafka, ¿no? Que es la metamorfosis. ¿Y cuál es el tema de la metamorfosis, habíamos dicho? que el personaje principal, Gregorio, se convertía en lo que él creía que era. Claro, claro. Pero ¿cuál era el tema? El tema de... La alineación o Ajá. deshumanización. Claro, correcto, muy bien, exacto, 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 muy bien, ¿no? La deshumanización del hombre contemporáneo, claro, correcto, ¿no? Claro, Adriel me dice, pero expresa los sentimientos o la historia. Bueno, claro, claro, los sentimientos lo expresa a través de la historia que cuenta, ¿no? Es como si nosotros nos sintiéramos una basura y porque has engañado a tu pareja y ella llora y tú te sientes, oye, pero si esta persona hizo de todo por mí y yo le he engañado con su mejor amiga, no, no puede ser, ¿no? Y ella llora delante de ti y te dice, ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué? Y tú te sientes, pues claro, una basura, ¿no? Y de repente vienen las moscas ahí, se posan sobre ti, alguien pasa y te tira pues una cáscara de plátano, ¿no? Alguien te arroja una bolsa negra, entonces eso quiere decir que tú eres la basura, ¿no? ¿Te das cuenta? Pero lo estoy retratando de una manera expresionista, ¿no? En realidad es cómo me siento yo por haber hecho eso, ¿no? Bien, a ver, el dadaísmo, si yo les digo dadaísmo, ¿qué ustedes qué me contestarían? Que asocia las palabras de modo incoherente. Correcto, dice, muy bien, de modo incoherente, ¿no? Y el artífice es una Eh, tienda de ropa, les dije, a Tristan Sara. ajá, correcto, claro. Asocienlo siempre esos nombrecitos con alguna cosa, ah, ya es esto, ¿no? Le aumentan la T nada más, ¿no? No voy a decir otra tienda, pues, ¿no? Tommy, ¿no? De Tommy, no. A ver, ¿qué más? ¿Qué otras escuelas vanguardistas se acuerdan, chicos? A ver, como para ir avanzando. Y representantes. Si te digo El existencialismo, surrealismo. hay a surrealismo, muy bien, Ilse. Surrealismo, el cultor del surrealismo tiene el nombre del jugador Carrillo, ¿no? Pero tiene otro apellido, obviamente. Breton. Ajá, correcto, Jesús, claro. André Breton, ¿no? Exacto, André Breton. ¿Y qué vamos a encontrar en una obra surrealista? Que es reflejada a través del sueño o de la Ah, muy hipnosis. bien, La realidad claro, interna del hombre. claro, José, ¿no? A través de los sueños, de la teoría del psicoanálisis, ¿no? La escritura automática. A ver, si yo les pregunto, ¿quiénes eran los protagonistas de la obra Ulises de Joyce? ¿De acuerdo? Incluso hablamos de Creo la que era esposa. Molly Ajá, muy y, bien. y Stefan. Claro, ¿no? Sí, Estefan Dedalus era el que hacía la veces de hijo, Molly era la esposa pero infiel, a comparación de Penélope era lo contrario, y Leopoldo Bloom, ¿no? Hasta ahora en Irlanda, ustedes cuando vayan a Irlanda, si llega un 16 de junio a Irlanda, se van a dar cuenta que la gente ahí celebra The Bloomsday, ¿no? El día de los Bloom, ¿no? De la familia Bloom, que es protagonista de la novela Ulises, que representa a toda la gente como nosotros, ¿no? Ordinaria, bueno, ordinaria en el sentido común y corriente, ¿no? A ver, existencialismo, representantes.
a ver rápidamente. Albert y Jean-Paul. Muy bien. Albert Camus, Jean-Paul Sartre, ¿no? ¿Quién escribe La náusea? Jean-Paul. Jean-Paul Sartre, claro, ¿no? Y el que escribe, claro, Angelina, sí, Jean-Paul Sartre. Y Luz me dice Albert Camus. Bueno, Albert Camus escribe El extranjero, ¿no? Que es una obra buenísima, y también La peste, ¿ya? Otras corrientes, a ver. Otras corrientes, otras corrientes. El creacionismo. El creacionismo, claro, ¿no? ¿Con? ¿Cómo se llama el artífice del creacionismo? Vicente de Huidobro. Vicente Huidobro, ¿no? Y el de Borges, ¿se acuerdan cuál era su corriente vanguardista? Ah, muy bien, Angelina, me dice el ultraísmo, correcto, ¿no? Excelente. Y en busca del tiempo perdido, ¿de qué autor es y cuál es su corriente vanguardista? Es el impresionismo y Marcel Proust. Excelente, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces ya ustedes están ya súper capacitados para responder las preguntas del vanguardismo, ¿no? Bueno, entonces ahora pasamos a lo que es la generación perdida. Yo les había dicho que eh, dentro del vanguardismo debemos de tener en cuenta que todos eran europeos, salvo Borges y Huidobro, ¿no? Porque Borges era argentino y Huidobro era chileno. Entonces yo hubiera preferido tocar el ultraísmo y el creacionismo en la literatura hispanoamericana, pero siempre es bueno hacer referencia, ¿no? Pero no te olvides, los demás sí todos eran europeos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia con la generación perdida? Obviamente la nacionalidad, porque los de la generación perdida todos son narradores norteamericanos del siglo XX, ¿ya? Todos, 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 sin excepción. Entonces en la pregunta te va a venir, son representantes de la generación perdida, excepto, ¿no? Y bueno, acá se previa considerado cuatro, ¿no? Cuatro. No sé si ustedes reconozcan a alguien de la imagen de estos cuatro, no sé si ustedes reconozcan, a alguien les resulte familiar, conocido de estos representantes. ¿Nadie? Algún día, ¿qué es? ¿Quiénes serán, profesor? ¿Qué gente me ha traído lo? Uno escribe una historia de un viejo pescador. Hemingway. ¿Ah? Ah, correcto, ¿no? Muy bien. Hemingway está con el winter look, ¿no? Con su bien abrigadito acá, ¿no? Pero los otros, vamos a nombrarlos. Este es William Faulkner, ¿ya? William Faulkner, que gana el premio Nobel 1949 y Hemingway 1954. Es decir, de estos cuatro, estos dos nada más ganan el premio Nobel. Hoy día nos han preguntado por eso, ¿no? O sea, y nos podrían preguntar, porque el premio Nobel siempre es manoseado ahí, ¿no? Por previo, ¿ya? Entonces, William Faulkner y Hemingway son los ganadores. Otros, John Dos Passos y Scott Fitzgerald. Y aquí está la mujer, una mujer, ¿no? Ay, la mujer, ¿qué tiene que ver la mujer ahí en la generación perdida? Pues ella también era norteamericana, ¿ya? Se llamaba Gertrude Stein, y es esta mujer quien apoya a estos artistas norteamericanos, porque alguno dirá, profesor, pero si eran norteamericanos, ¿qué diablos tienen que ver acá la bandera francesa y la Torre Eiffel, ¿no? Bueno, que estos norteamericanos se afincan en Francia, muy jóvenes, ¿ya? Muy jóvenes y pobres, ¿ya? Porque ellos se van a Francia diciendo, oye, nosotros queremos ser artistas y queremos hacer un challenge, un reto, un desafío, a ver de qué madera estamos hechos, ¿no? Sin familia, sin nada, vamos a ir a París y vamos a ver si lo logramos, ¿no? Es como los venezolanos que han venido y han comenzado de cero
Y algunos han logrado tener su negocio, ¿no? Algunas cositas, ¿no? Por ejemplo. Ellos así llegaron a París, ¿no? Y París en esa época era la meca de los artistas, ¿no? Todo el mundo quería ir a París. Y la señora acá, la chica, los acoge, ¿no? ¿Y cuál era su característica? Que tenía mucha plata, ¿no? Sus papás eran dueños de pozos petroleros en Texas. Imagínense, pues, ¿no? Ella tenía plata hasta para votar, pues, ¿no? Era como un jeque árabe, ¿no? Pero en versión norteamericana y femenina. Aunque femenina solamente tenía la apariencia porque en realidad le gustaban las mujeres. Pero ella, ese es asunto de ella, ¿no? Muy bien, entonces, datos ya que estamos tratando acá, la generación perdida, ya sabemos que todos eran norteamericanos, ¿no? Entonces aquí vamos a resaltarlo, todos eran norteamericanos, ¿no? Se afincaron en París, ¿ok? Y todos también participaron en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Entonces, chicos, ustedes de repente en su gamer, ¿no? Jueguen, empezó la guerra, pum, 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 y es divertido, pero estar en el campo de batalla, ahí sí vas a vivir por lo que es el trauma, ¿no? Porque las bombas, las balas que te sirven por acá, por allá, es traumante, ¿no? Y estos autores estuvieron en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué vamos a encontrar en sus obras? Este tema, ¿no? La Gran Depresión Americana, los años 20, la inutilidad y crueldad de la guerra y el cuestionamiento de valores, ¿ya? ¿Cómo es eso, profesor? Bueno, la Gran Depresión Americana, ustedes saben, pues, ¿no? El crack y todo eso, que volvió pobres a los norteamericanos de la noche a la mañana. Fue un knockout, ¿no? Porque antes los bancos te daban plata, tú ibas, que te prestaran plata, te daban plata, y tú comprabas tu departamento, tu carro, ¿no? Te ibas de viaje, qué sé yo. O sea, Estados Unidos vive, chicos, en los años 20, una especie de paraíso, ¿ya? Es llamado los años locos, en donde la gente se da, pues, gastos a rienda suelta, ¿no? Lo malo es que después, para pagarle al banco, ahí empezaron los problemas, ¿no? Y llega un momento que ya no tenía la liquidez necesaria, y las empresas nuevas, ¿no? Y las antiguas que estaban ahí solicitaron más dinero y ya no había. Así que tienen que despedir un montón de gente, muchas quebraron, cierran, y de la noche a la mañana la gente estuvo desempleada. Tú ibas a buscar trabajo y como tú había 1 millón, pues, ¿no? Buscando trabajo aquí y allá, y no había, ¿no? Entonces el hambre, las deudas, todo eso, wow, causa la Gran Depresión norteamericana. La inutilidad y crueldad de la guerra, ellos estuvieron en la guerra, ¿no? Y el cuestionamiento de valores, ¿ya? Muy bien, ya sabemos que estuvieron alrededor de Gertrude Stein, de esta mujer que tenía plata, y ella los bautiza como la generación perdida, ¿ya? ¿Qué me pasa, Dios mío? La generación perdida, porque Gertrude Stein tenía plata, pero reunía a gente con talento, chicos, ¿ya? Es decir, les apoyaba, pero sabía, pues, si tenías talento te daba, pues, ¿no? Si no tenías, no, no vas a ir, oye, dame plata, pues no, sino que ella decía, bueno, este tipo sí vale la pena, ¿no? Lo voy a ayudar. Pero el problema de todos estos monstruos literatos que escribían súper bien era que se dedicaban mucho a la bohemia, ¿no? Por ejemplo, Hemingway cogía pues una botella de ron y en menos de un minuto, como agua, así, se lo terminaba, ¿no? Y iban de fiesta en fiesta, uf. O sea, y Gertrude Stein le dicen, todos ustedes son una generación perdida, ¿no? Y esto se narra en la primera novela de Ernest Hemingway llamada Fiesta. Otro dato, tuvieron mucha influencia del vanguardismo, ¿ya? Sobre todo este autor, William Faulkner, el que había ganado el premio Nobel que te dije, ¿no? 1949. Pero había diversos estilos, ¿no? Tenían diversos estilos los de la generación perdida. William Faulkner más vanguardista, en cambio Hemingway era más sencillo, más breve. Tú seguramente has leído El Viejo y el Mar, y no es complicado de leer El Viejo y el Mar, ¿no es cierto? Es sencillo, breve, aleccionador, lo terminas rápido, y esto se llama el estilo periodístico. Claro, porque él fue periodista, ¿no? Entonces, Hemingway se convierte en
el máximo representante de la generación perdida. Entonces, esto también, ojo, máximo representante de la generación perdida, Ernest Hemingway, ¿no? Bien, vamos a hablar rápidamente de su obra, aunque ya la conoce seguramente, que se llama El viejo y el mar, de 1952. ¿Ya? Datos puntuales: género narrativo, especie novela, novela corta, estilo periodístico, es decir, su lenguaje sencillo y todo eso, ¿no? Fácil de leer. Y se publica en partes, o por partes, en la revista Life, ¿no? Y algunos preguntarán, ¿pero por qué, profesor? ¿No? ¿Por qué no un libro entero que esté frente? ¿No? ¿Para qué por partes? Bueno, es que ahí comienza la relación de Hemingway con el tema de su obra, ¿no? El tema del viejo y el mar es la perseverancia. ¿Y por qué te digo esto? Porque Hemingway, las editoriales, llegó un momento que le decían, no, no te vamos a publicar, Hemingway, que tú, pues como él se dio al trago y todo, eh, las editoriales no querían pues, publicar sus obras porque pensaban que él ya había mermado su calidad, ¿no? Entonces no iba a vender, que ya había pasado su tiempo. Así que Hemingway persevera y logra que la revista Life publique justamente, miren, El viejo y el mar, que hablaba exactamente de esto, ¿no? Porque él se había acordado, cuando él iba a las editoriales, que todos lo rechazaban y se acuerda de un viejo pescador que había conocido pues en Cuba y decide contar su historia, ¿no? Y bueno, aquí comienza la historia de Santiago. Ustedes saben que Santiago era un tipo pues que tenía más de 80 años, que hace 84, más de 84 días que no tenía nada, pues no conseguía nada, y que es víctima de burlas y todo, ¿no? Inclusive Manolín, su ayudante, lo abandona, lo deja solo, ¿ya? Claro, sus padres le dicen, no, no, ese viejo está rematadamente salado, abandónalo, ¿no? Pero el viejo Santiago dice, bueno, o sea, yo no puedo quedarme ya, me han abandonado todos, pero yo tengo que comer, tengo que sobrevivir, y definitivamente tengo que ir al mar, pues, ¿no? Y voy a demostrarme a mí mismo que puedo conseguir algo valioso. Y se interna en el mar, y la ventaja que tenía Santiago era su experiencia, ¿no? Sabía pues los vientos, por dónde pasaban tales peces, a qué horas venía una cosa, otra cosa, ¿no? Pero en 3 días no había conseguido nada, ¿no? Nada valioso. O sea, claro, pescaba cositas ahí, pero nada importante, ¿no? Nada importante. Hasta que un día, ¿no? Despierta. ¿Por qué? Porque el cordel es jalado fuertemente y le da un tirón a él, pues, ¿no? ¡Bum! Y se despierta. Caramba, dice, algo mordió el anzuelo, ¿no? Entonces, trata de sacarlo, pero no puede, ¿no? Y dice, ¿qué? Oye, ¿qué cosa mordió el anzuelo? Bum, bum, bum. Y nada, no podía sacarlo. Y de repente jala, pues, ¿no? Jala el cordel y lo hace caer de bruces otra vez al viejo, ¿no? Y el viejo dice, wow, ¿qué diablos es esto? No lo puedo sacar. Y está luchando, ¿no? Caramba, no, no, no. Dice, ¿no? Y empieza ahí la lucha entre el pez y el viejo, ¿no? Pero claro, era un misterio, no sabía, ¿no? Qué pescarlo, sabía que era grande porque era fuerte, no podía sacarlo no podía pescarlo, sacarlo ahí. Y dice, pero ¿qué tamaño tendrá? Hasta que se eleva este pez, ¿no? Y era una cosota, pues tenía 6 metros y era un marlín, es decir, una especie de pez espada, gigantesco, plateado, maravilloso, ¿no? El brillo solar y todo, pues daba en su piel y el viejo se queda pues impresionado con este pez tan gigantesco y dice, pucha, está con el anzuelo en su boca, bueno, tengo que pelear por él, ¿no? Este es mi trofeo, este es mi tesoro. Y así pues los dos van luchando, ¿no? El viejo a veces terminaba pues con las manos con llagas y dormía así, con una situación así, se enredaba, ¿no? Con el cordel así para evitar que el pez escapara, ¿no? Y bueno, hay una lucha hasta que un día el pez está dando vueltas así como remolino y la experiencia del viejo le dice, ¿no? Cuando haces un pez es que ya está agonizando, ¿no? Y como él respetaba mucho pues a la naturaleza, ¿no? A los peces, se acerca con su bote, coge el arpón y lo mata. Y lo que hace es amarrarlo a su bote y dice, bueno, ahora voy a traerlo de vuelta, ¿no?
lamentablemente cuando él iba de regreso, el pez emanaba sangre, ¿no? Y quienes detectan la sangre eran los tiburones. Primero se acerca uno y el viejo lo logra matar, pero donde hay uno, hay más, pues, ¿no? Y vienen varios y empieza el combate con los tiburones, ¿no? Mata como a 5 el viejo, ¿no? Se le cae el arpón, utiliza los remos, su cuchillo, todo. Al final, ya cuando cae la tarde, el viejo ya se siente desfalleciente, ¿no? Ya no puede seguir combatiendo. Y él piensa, si fuera más joven, podría controlar la situación, pero ahora estoy cansado, dice, ¿no? Cansado. Y durante toda la noche los tiburones van rasgando la piel del pez. Cosa que cuando ya estaba cerca de Gulfstream, que así se llamaba la bahía de Cuba, se asoma y ve que su pez era prácticamente solamente espinas, ¿no? Eran despojos. Y cuando llega a la playa, arrima su bote y deja el espinazo del merlín ahí, ¿no? Y se va a su cabaña a descansar. Luego va a Manolín, ¿no? Le prepara café, sopas. Viejo, le dice, viejo, despierta, viejo, tienes que recuperar las fuerzas, le dice. Y el viejo lo mira, le dice, oye, Manolín he fracasado, le dice. Hay un pez que he logrado, ¿no? Que he logrado tener, pero que ha llegado solamente con pines. No, le dice, viejo, no has fracasado. Oye, si supieras que todos ahí en la playa están hablando de tu pez, le dice, ¿no? Que no se ha visto nunca un espinazo así. Los turistas están que se toman fotos. Viejo, tú no has fracasado, le dice. Es más, viejo, le dice, a partir de ahora yo voy a salir siempre contigo porque tengo mucho, mucho que aprender de ti. No importa lo que me digan mis papás, yo voy a salir contigo, viejo, le dice así, ¿no? Y el viejo está cansado, ¿no? Y Manolín se retira, lo deja descansar y el viejo comienza a soñar con leones, ¿no? Es decir, comienza a recordar lo que fue en su juventud, ¿no? Un cazador, etcétera, etcétera. Y se va, pues, ¿no? Se va Manolín. Y claro, eso es también una muestra de la perseverancia, ¿no? La lucha contra la adversidad, chicos, ustedes cuando postulen, ¿no? Este, no va a ser fácil, ¿no? Hay muchos tiburones que van a querer tener el puesto de ustedes, la vacante de ustedes, y esta es una de las pruebas, ¿no? Ahora, obviamente, tienes que perseverar, tienes que luchar, porque si no, es muy difícil, ¿no? Es como cuando el viejo decide entrar en esos mares llenos de tiburones. ¿Por qué? Porque él toma una decisión, un riesgo. Entonces, él lucha contra la adversidad, a pesar de que está solo, ¿no? Porque algún momento te van a decir, tú no puedes, ¿no? ¿Tú qué vas a ingresar? ¿No? Entonces, siempre hay gente así, ¿no? Siempre hay gente, inclusive a veces tus mismos familiares, ¿no? Tus amigos se ríen, no, tú, ¿qué hacer? Y cuando lo logres, ¿no? Ya pues lo vas a disfrutar, ¿no? También vamos a encontrar la amistad, la lealtad, bueno, de Manolín, ¿no? A pesar de ser un chiquillo, ¿no? ¿Dónde se ambienta? En Cuba, en la bahía de Gulfstream, ¿ok? El relato es lineal, narrador omnisciente. Y fíjese que esta obra gana el premio Pulitzer en 1953 y el año 1954 gana el premio Nobel Ernest Hemingway, ¿no? Y ahí sí puede mirar a sus detractores, ¿no? A los que le decían que ya era un fracasado, que ya había pasado su tiempo. Los mira a los ojos y le dice, aquí está el fracasado, ¿no? Y les demuestra, pues, ¿no? Con hechos que él sí podía, con la perseverancia que sí podía, ¿no? Ustedes también, cuando los denigren, ¿no? Duden de ustedes, háganle saber, pues, que ustedes pueden, ¿no? A él le decían el narrador del vitalismo, ¿ya? Porque donde estaba la acción estaba Hemingway. Él fue boxeador, fue pescador, fue corresponsal de guerra, ¿no? Donde estaba la acción estaba Ernest Hemingway. Pero el trago hizo que se deteriorara su salud y la edad no, tampoco pasa en vano, pues, ¿no, chicos? Y estar en su casa después de haber estado pues, en la guerra, haber estado en todas partes, estar ahí, él dice, no, esta no es vida para mí, ¿no? Y coge su escopeta de caza, se lo pone en la boca y un 2 de julio de 61 se dispara, ¿no? Y obviamente se mata. Aunque ya tenía pues en su familia
antecedentes, ¿no? Su familia también se había suicidado, su padre, sus tías, su hija también se suicidó, ¿no? El último de sus hijos dijo, bueno, no sé, de repente yo también me suicide, ¿no? Porque su familia tenía esa tendencia, ¿ya? Bueno, ya para terminar, nos vamos con los demás representantes. John Dos Pasos aquí, su obra que te pueden preguntar es Manhattan Transfer. Esta es la sinopsis de Manhattan Transfer, ¿ya? O sea, ¿de qué se trata? Acá el protagonista es la ciudad de Nueva York en los años 30, ¿no? Es decir, luego de la Gran Depresión norteamericana. Scott Fitzgerald, con su obra trascendental que se llama El Gran Gatsby, que habla de los años locos, de los años 20, ¿no? Donde los norteamericanos gozaron de una vida pues muy, muy lujosa, ¿no? William Faulkner con El Sonido de la Furia, y este dato, el Premio Nobel 1949. Acá también nos han preguntado algo de lo que contiene El Sonido de la Furia. Te habla sobre la decadencia y desaparición de la familia sureña aristocrática Compson, ¿no? Me animo a decirte ahora que esta familia Compson es tomada como referencia por Gabriel García Márquez para hacer la familia Buendía en 100 años de soledad. Porque, miren, William Faulkner era como el papá del boom latinoamericano, ¿no? Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez admiraban y tomaron muchas cosas de William Faulkner en sus obras. Ya cuando lleguemos, vamos a detallar un poquito más sobre esto. ¿Ok? Muy bien. Y volvemos a Hemingway y te pueden preguntar, ¿no? Por sus demás obras, ¿no? Por ejemplo, si te dicen, obra que habla sobre el alegato antibélico de la Primera Guerra Mundial, Adiós a las armas, ¿no? Cada uno está con su número correspondiente, ¿no? Obra que tiene como marco la Guerra Civil Española. Ah, ya, ¿por quién doblan las campanas? ¿Te das cuenta? Entonces, todas estas, ¿no? Muerta en la tarde habla sobre el toreo. Las verdes colitas de África sobre la caza de animales, Las nieves del Kilimanjaro sobre el anuncio de su muerte y París era una fiesta, que es una obra autobiográfica y habla todo sobre la generación perdida, ¿no? Entonces, si quieres indagar más sobre la generación perdida, saber de todo, altamente recomendable París era una fiesta con la pluma de Hemingway. Muy bien, chicos, bueno. Muy bien, chicos, bueno, ya transcurrió el tiempo, entonces vamos con las claves de la práctica número 5. La primera, enano, ¿no? Datos referentes al vanguardismo, ¿cuál no? La E. Número 2, características, todas las que ven corresponden al vanguardismo, ¿no? 2C. 3, escritor que perfeccionó la técnica del monólogo interior en Ulises, bueno, ya, pues. 3, casa. 4, la náusea, ¿de quién es? De Jean-Paul Sartre, ¿no? Dedo. 5. La relación acertada entre autor y obra es enano. 5, enano. James Joyce, The Dubliners, ¿no? Los dublineses. 6. Característica ajena al vanguardismo. La B. Sus estrofas siguieron la técnica de la cuaderna vía, ¿no? Porque la cuaderna vía es medieval, ¿no? Ni siquiera lo habían mencionado, entonces 6 besos, ¿no? Ellos rompieron con el pasado totalmente. Entonces 6 besos. 7. Señala la relación correcta entre autor y obra vanguardista. Enano, Albert Camus con El extranjero. Correcto. 7, enano. 8, señale la información incorrecta sobre la metamorfosis de Kafka. Bueno, la B. El señor Samsa muestra prudencia y comprensión por lo sucedido con su hijo. Ah, si le tiraba pues bastonazos, manzanazos, todo al pobre. ¿Qué comprensión? Pues, ¿no? 8 besos. 9, información inexacta sobre la generación perdida. Fitzgerald y Dos Pasos ganaron premios Nobel, no, para nada, ¿no? Los que ganaron son Hemingway y Faulkner, 9 de 2. 10. Señala la relación ajena a la tendencia vanguardista y su representante. Pues, enano, modernismo de Darío, ¿no? Que no están dentro de la tendencia vanguardista que hemos estudiado, ¿no? Número 11. Señale la obra que pertenece a Kafka. Enano, la muralla china, ¿no? 11, enano. 12. Señale la obra kafkiana en donde el protagonista es Joseph K. El proceso, ¿no? Que también habíamos conversado. 12, enano. 13. Señala el inexacto sobre la obra El viejo y el mar. La D. Leopoldo Bloom es el antagonista, ¿no? Quien hace la vida imposible al pescador, pero Leopoldo Bloom es de Ulises. ¿Qué hace en El viejo y el mar? No, para nada. 13 dedos. 14. ¿Qué obra no pertenece a la generación perdida? En busca del tiempo perdido, Marcel Proust, que era europeo. En cambio, la generación perdida, todos eran norteamericanos. 14, casa. 15, señala el autor y obra ajena a la generación perdida. Beso, Germán Gess, El lobo estepario, porque es
europeo, ¿no? Los demás son norteamericanos. 16. Ganó el Nobel de Literatura en 1949. Ese es William Faulkner. Autor de El sonido y la furia. Casa, 16 Casa. What else? ¿Qué más? 17. Considerado el autor más representativo de la generación perdida. Nobel 54. Ernest Hemingway. 17 Avión. 18. ¿Verdadero o falso? Pues 18 Casa, ¿no? 18 Casa. 19. Personajes de la novela Ulises de James Joyce. Leopoldo y Molly Bloom, ¿no? La infiel Molly. Y la 20, la novela de Faulkner que retrata la historia de los Compson. Bueno, El sonido y la furia, 20 Casa, ¿ya? Muy bien, chicos. Estas son las claves de... sí, Luz, claro, por supuesto, ¿no? Si tú me lo pides, por supuesto que voy a enviar la diapositiva, ¿ya? En estos días lo voy a subir ya para que ustedes lo tengan, ¿ya? No hay problema. Muy bien, chicos. Bueno, siendo la hora avanzada, ¿no? Ya tenemos que retirarnos. Y nada, pues, ¿no? Un buen fin de semana. Cuídense mucho, ¿ya? Ah, de nada, Luz, de nada. Ah, sí les voy a enviar la diapositiva para que ustedes den un repasito por ahí. Cuídense mucho, ¿ya? Ah, entonces, paramos ya la grabación. Aunque, bueno, no sé, ya está. Bueno, grabar y transcribir. Estaba grabando, creo, ¿no? ¿O no? Ah, sí. Ay, me había asustado porque dije, pucha. Ya, muy bien. Entonces, el profesor César se despide de todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos. Chao. Chao, profesor. Chao, chao, profesor. Ya, nos vemos, Gracias, Andrea, profesor. Ilse, Gracias. Roxana. Nos vemos. Chao, chao a todos.